11:11, ¿les parece de ir empezando, David? O guardamos hasta el cuarto. Mandé un Hasta y cuarto, mensaje. dale, Dale, así damos tiempo que terminen dale, alguna actividad académica que estén en UDAS. perfecto. Bueno, vamos ahora sí entonces a dar inicio a la actividad. Buenos días a todas, a todos, a todes. Eh, Gracias por llegar y un poco la menguada presencia comparativamente con otras instancias de actividad académica de la unidad académica no hace más que reforzar la importancia de seguir insistiendo en la investigación, una de las funciones universitarias esenciales y que es de particular importancia para el desarrollo académico de cualquier área y particularmente necesaria en esta especialidad relativamente joven y tan involucrada con los procesos sociales cambiantes que afectan a la salud, territoriales, y también con un desafío que genera ese escenario cambiante que es la educación médica y que afortunadamente hay mucha interacción entre esta especialidad y la educación médica en la práctica, en la implicancia que tiene esta unidad académica en el plan de estudios de la Facultad de Medicina, en la participación que tiene en la formación de distintas carreras en la salud, en la participación en distintas carreras de posgrado también y particularmente, obviamente, en la formación de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y bueno, hoy tuvimos un cambio de programación, eso es importante mencionarlo, eh, por razones internas del equipo de la UDA del Cerro, se reprogramó y ganamos con eso la presentación para hoy
de, de un trabajo que constituye la maestría la tesis de maestría de David, que realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que se titula Evolución de las visiones sobre el ser médico que construyen estudiantes de medicina en su experiencia educativa universitaria. A continuación voy a dar paso a David y vamos a poder profundizar en eso. No voy a hacer ninguna mención sobre esto, pero sí me interesaría hacer una mención al contexto del investigador. El contexto de la investigación va a referirse a David, pero sí me parece muy significativo el hecho de que David, hoy profesor adjunto de la unidad académica y magíster en educación, eh, es fruto del nuevo plan de estudios, llamémosle así, aunque ya no es nuevo, ¿no? Pero que lo conocimos todos nosotros como tal, primera generación de ese nuevo plan de estudios y que eh, cuando ese plan era joven tenía una vitalidad, una implicancia con la, con el territorio y con la clínica integrada desde muy temprano y vinculaba un impulso también de la investigación desde ese ámbito que tuvimos oportunidad de potenciarlo en la articulación con otros proyectos de investigación desarrollados en el territorio que nos permitieron compartir precozmente con David la investigación desde su rol de estudiante eh, muy tempranamente, ejerciendo la función de estudiante, de docente y de investigador. Entonces, creo que este trabajo es también el resultado de una trayectoria eh, personal, pero también una trayectoria colectiva que habla de la Facultad de Medicina, habla de la Universidad de la República y habla de este ámbito académico de la medicina familiar y comunitaria que nos enorgullece mucho. Así que me parecía muy importante destacar esto porque muchos lo conocemos, este camino, pero todos probablemente no. Y creo que es muy valioso, David, hacerlo visible. Así que te dejo la palabra. Muchas gracias por compartir el trabajo. Estás en silencio. Sí, sí, estaba ordenando acá que el equipo está efervescente. Además del diluvio que comenzó. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Está conectando, ahí sí. Si puedo poner pantalla completa. Bien. Bueno, buenos días y bueno, gracias Jacqueline por la introducción y por recordar viejos tiempos de la formación que uno ha hecho. Este, y bueno, el título ya lo mencionaba Jacqueline, que es el título de mi maestría, de mi tesis de maestría que hice en 2000, que la finalicé en 2025, pero que comenzó varios años previos, porque todo lleva tiempo en la vida. Este, y bueno, el contenido de la presentación va a ser, bueno, una introducción de dónde surge esta investigación y su contexto. Voy a compartirles la pregunta de investigación que me había planteado, de sus objetivos, brevemente una perspectiva teórica que dio como sustento al trabajo, la metodología en que se basó la respuesta de los objetivos, los resultados que se obtuvieron y las conclusiones y bueno, nuevos cuestionamientos y nuevas líneas. La idea es que la presentación sea interactiva. Si alguien quiere interrumpir, levantar la mano, es la idea y estaría bueno así vamos enriqueciendo el intercambio y no es una presentación monótona solo de mi voz. Así que siéntasen con la libertad de interrumpir.
Y bueno, esta investigación, como un poco introducía Jacqueline en lo que es mi formación y mi experiencia docente, fue lo que dio sustento a las interrogantes. Creo que es la interrogante que todos hemos hecho en algún momento en compartir con estudiantes de la carrera, eh, sobre eso que nos solemos preguntar, ¿no? Qué le estamos dejando a los estudiantes en nuestro rol docente? ¿Qué se están llevando para su futuro profesional? Y bueno, las reflexiones que trae aparejado esa pregunta, ¿no? Y bueno, para entender esto hay que entender también que la formación de los estudiantes se ve marcada por el currículum en el que se inscriben, en este caso el currículum de medicina, que es el último, que es de 2008, que todos ya sabemos y lo hemos hablado pila de veces sobre las presiones que hay en su construcción, tanto dentro de la universidad misma, pero también dentro del sistema de salud porque no es ajeno a la práctica profesional. Eh, a su vez, esa práctica profesional sí, está dentro de un campo. Van a ver que la mayoría de mi tesis fue basada en lo que es el estructuralismo de Bourdieu. Entonces, entender el campo como una zona, un espacio de luchas, de poderes, es la forma de entender cómo va la génesis de tanto el currículo y la profesión médica. Para hacer esta investigación hice un relevamiento documental en lo que es la biblioteca de la facultad y en el Departamento de Historia de la Medicina sobre los planes de estudios que se habían realizados en la institución y ahí, bueno, ahí puse las fechas de los planes de estudio que son de 1877 fue cuando se comenzó la facultad, después en 1902, 1912, 1929, 1945, después viene el 1968 que es el plan que también es el previo al 2008 y que estuvo marcado por la dictadura cívico-militar, que ese plan tenía como mucha impronta este, humanista, de hecho se llamaba el plan Carlevaro. Y bueno, después viene el plan 2008, que es el que todos conocemos y el que está en práctica hoy en día. Y bueno, es un poco también esto que ya lo hemos vivido, ¿no? Que previo al plan 2008, que fue también como un motivo de hacer el cambio, la práctica de enseñanza estaba basada más que nada en un currículum enciclopédico, fuertemente biomédico, y centrado en lo hospitalario, que eso sigue un poco la lógica eh, flexneriana, que es un informe que se realizó por Flexner en 1910, donde marca a nivel no solo de Estados Unidos y Canadá, sino que después se fue reproduciendo en el resto de los países, que es, bueno, un primer tramo de ciencias básicas, seguido de un tramo clínico, y sobre todo hospitalario. Entonces, eso es lo que venía marcado previo al 2008. Y bueno, y poca reflexividad, poca formación psicosocial y nada de metodología científica. Y bueno, el plan 2008 lo que buscaba es como recuperar esos idearios que estaban en el plan Carlevaro. A su vez, el plan 2008 se vio como impulsado por las formas de acreditación de las carreras, en este caso de MEXA, Arcosur, que también fueron como un puntapié para el moldeado del plan, pero a su vez para que salga ese plan 2008, y a su vez que coincidió con la reforma sanitaria en 2007, quedando en los prescriptos una carrera de 7 años con una inserción temprana en la clínica que ya se estipulaba ya en el segundo año y el primer año con inserción comunitaria, que fuera atravesado durante todos los años esa formación clínica comunitaria, la incorporación de los tramos de metodología científica y la incorporación de contenidos bioéticos y de contenido psicosocial. Pero en los prescriptos no fue lo mismo que llevó el currículo de acción, porque estuvo atravesado por tensiones, se redujeron horas sociales y comunitarias, inserción tardía en la clínica, predominio del hospitalero sobre lo comunitario, y a su vez un currículum oculto que muchas veces contradijo lo prescripto, ¿no?
que es esto, que los estudiantes, una cosa fue lo que está escrito, pero otra cosa fue lo que los estudiantes se llevan en el contacto con otros docentes, no solamente de nuestra especialidad, sino de las otras, incluso de las ciencias básicas, que todo eso va moldeando después lo que el estudiante visualiza como quiere ser médico, ¿sí? Generando esa distancia, como les decía, entre lo que está escrito, que es lo prescripto, y lo que se llevó a cabo, que es el currículum en acción. Por eso mi pregunta me planteé para la investigación fue cómo construyen los estudiantes la evolución de las visiones de ser médico a partir de su experiencia educativa en la carrera de medicina de la UDELAR. Y me planteé unos supuestos de partida, que son como mi hipótesis previo al trabajo, que era, bueno, que los estudiantes de medicina no construyen un sentir de ser médico plenamente alineado con los ideales definidos en el perfil de egreso del plan de estudio. Lo segundo es que la evolución de sus visiones se encuentra mediadas por tensiones entre la formación clínica hospitalaria y la formación clínica comunitaria. Y por último, los estudiantes perciben una distancia entre lo que se enseña formalmente en la facultad y lo que observan en el ejercicio real de las profesiones, de los profesionales, perdón. Esos serían como los tres principales supuestos de partida que después los tuve que contrastar con los resultados. Bueno, el objetivo fue comprender la evolución de las visiones en la experiencia educativa. Como específico, me planteé identificar las visiones que poseen los estudiantes sobre el ser médico en su experiencia educativa, reconocer cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre lo que la facultad espera de sus egresados y las construcciones que van elaborando los estudiantes en su experiencia educativa, y examinar la influencia del currículum oculto y de las prácticas docentes en la configuración de esas visiones y la transformación de estas mismas. Y relevar y caracterizar los significados que los estudiantes atribuyen al ser médico en su vinculación con sus interacciones con docentes, pares, pacientes y con otros médicos durante sus prácticas formativas. Si alguien tiene algún comentario o algo, me va diciendo, pues no veo si hay manos levantadas. Por ahora no Bien, hay, David, te avisamos, sí. dale, perfecto, gracias. Con respecto a qué perspectiva teórica me basé para, para hacer la investigación, bueno, primero en lo que es la noción de representaciones sociales. Estas representaciones sociales son las que orientan las prácticas y las decisiones y las expectativas que tienen, en este caso, los estudiantes. Es el corpus de conocimiento que se ve construido a nivel de la interacción social con otros sujetos, en este caso otros estudiantes, los docentes, con otros profesionales, y que a su vez eso va generando un sistema de significados, en este caso, sobre lo que significa ser médico. Este, por tanto, no son hechos aislados esas representaciones sociales, y que va a su vez encadenado en un suceso, en una serie de vivencias que van como superponiéndose y sumándose a las vivencias previas y se van moldeando con las experiencias nuevas, que ese sería como uno de los principios de continuidad e interacción que uno de los autores planteaba, ¿no? Sobre lo que son las experiencias y la relación con las representaciones sociales. Bien, eso ya lo dije, y como acontecimiento subjetivo que a su vez afecta y transforma al sujeto en el cómo se sintieron y qué afectó y qué efectos produjo. Esto después lo vamos a ver en la metodología, porque yo partí de eso para hacer las entrevistas. Y bueno, esto un poco más sobre lo mismo, ¿no? Los individuos forman parte de un grupo o clase social donde se establecen normas, formas de actuar y pensar, que sería el principio de control social, que ahí también se ven intrincado con el currículum oculto. A su vez, más a nivel en lo pedagógico, el currículo universitario es el resultado de negociaciones, lo que explica la persistencia de tensiones, asimetrías y dispositivos reproductores, que es un poco de lo que hablábamos hoy de las tensiones en el momento de la formación. Este, y que en ese campo, que es el currículo universitario, hay luchas de poder. Este, Se distribuyen legitimidades, o sea, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es válido y lo que no es válido, y a su vez hay dispositivos que reproducen, este, tanto para bien o para mal, esos códigos culturales que después van a ser los dominantes. El proceso formativo de medicina requiere situarse en la articulación entre las estructuras curriculares, las prácticas de enseñanza y los dispositivos socioculturales, porque yo me planteo que hay dos estructurantes principales en lo que es la formación médica, una es la universidad y otra es la profesión médica.
y la profesión médica aporta su propio universo simbólico, que es un poco lo que los estudiantes después, a medida que van entrando en interacción con los profesionales médicos, sobre todo en los años clínicos y en el internado, se van cargando de las simbologías de la profesión, van incorporando jerarquías, el hábitus, que sería como, bueno, esa estructura social que se va estructurando en nuestro pensamiento, que hace que la forma de pensar y sentir no sean meramente decisiones individuales, sino que hay una construcción colectiva previa. Y bueno, el modelo de rol que transmiten tanto lo explícito como lo implícito. Bueno, el currículum oculto que ya lo habíamos venido mencionando. Con respecto a la metodología, un poco, como ya han visto, el problema de investigación era indefectible que la metodología va a ser de corte cualitativa, porque era la mejor forma de entrar en contacto con las visiones. Por tanto, se centró en una perspectiva hermenéutica, se emplearon métodos y técnicas cualitativas, que ahora voy a pasar a detallar cuáles fueron. Y bueno, el objetivo de usar estas técnicas era entrar comprender en profundidad las experiencias y los significados construidos por sujetos en su contexto social. El universo a investigar está constituido por las representaciones sociales sobre el ser médico elaborado por los estudiantes de medicina, en este caso de la sede de Montevideo. No tuve en cuenta la sede del CENUR, y que cursaron en el plan 2008, obviamente. Y la unidad de análisis está conformada por los discursos que estos estudiantes se plantearon, en este caso en el último año de la carrera, porque partí de que, bueno, una vez que han transitado durante toda la formación, quise conocer cuáles son esas visiones al momento previo al finalizar la carrera, o sea, antes del egreso. Y en este caso fueron la corte que hizo el internado, que se recibió en 2024. Bien, el método en que me basé no fue el mismo con el que me había planteado en el protocolo. Yo originalmente me había planteado hacer un método biográfico con técnica de historia de vida, pero bueno, tuve dificultades, sobre todo para la captación de los estudiantes y que después puedan sostener las sesiones que involucran las técnicas de historia de vida, no es son varias sesiones que uno va realizando para hacer la construcción de la historia de vida, y eso hizo que hiciera cuesta arriba, entonces tuve que hacer un rediseño de la metodología y por tanto terminé haciendo un método de entrevista comprensiva, que básicamente es una entrevista que se va realizando y que a su vez, a partir de los discursos y las narrativas que van haciendo los entrevistados, uno va comprendiendo los sucesos que llevaron a tener esos discursos y como hacer como una entrevista reflexiva al mismo tiempo. Y después la técnica de recolección es una entrevista episódica, semidirigida, porque bueno, pude realizar una entrevista por cada uno de los entrevistados. Fue una entrevista larga, fue de 1 hora y media. Entonces, a partir de hechos bisagras que marcan la vivencia de los estudiantes, como puede ser la formación previa en secundaria, el ingreso a la carrera, las primeras experiencias comunitarias, con las ciencias básicas, el ingreso a la clínica, el internado, todas esas mojones que vamos teniendo en nuestra formación, los usé como puntapié para eh, lograr que los entrevistados hicieran menciones de estos sucesos, las interpretaciones que realizar. Bien, esto un poco lo que venía diciendo. Ujú. Bien, y esto un poco más de lo mismo. No sé si se entendió lo que plantea el método y la técnica. Sí, sí. Bien. Después, el muestreo fue un muestreo selectivo basado en criterios teóricos. Como les decía, yo partí de que hay estructurantes sociales que llevan a que los estudiantes tengan ciertas formas de interpretar la realidad, dependiendo de su origen de clase y su origen familiar. Entonces, el diseño quedó un diseño multivocal, tomando un representante de cada uno de los extremos de los extremos, no, perdón, de las categorías que me basé, que fueron 6.
Esas seis categorías fueron un estudiante que provenga de la capital del país con padres universitarios, que en lo posible que fueran médicos. Lo mismo, pero para estudiantes del interior. Después, un estudiante que provenga de la capital con padres no universitarios y lo mismo para el interior. Y después me había planteado estudiantes con beca de ayuda económica, uno de la capital, o sea, de Montevideo, y otro del interior, pero como al momento de hacer el listado no pude conseguir estudiantes que tengan beca de ayuda económica, por lo menos los que se ofrecieron participar, no, ninguno tenía. Entonces tuve que recurrir a estudiantes que tengan padres con primaria incompleta, como para poder asimilar un poco el contexto socioeconómico con el nivel educativo de los padres. Bien, el análisis de la información empírica se basó en un análisis cualitativo de los contenidos, o sea, de los discursos de los estudiantes. Este, Se complementó con la herramienta del método comparativo constante, o sea, que cada uno de los fragmentos de las entrevistas se fue contrastando con la teoría que hay escrita y se ve como contrastando a su vez en lo que se va generando en los segmentos. Utilicé el software de Atlas T para el análisis cualitativo. Y bueno, el procedimiento incluyó la codificación inicial de las entrevistas, la agrupación en códigos este, y categorías preliminares de análisis y después la construcción de un sistema categorial final que guió la presentación de los resultados. Esto es brevemente una tabla que representa el perfil de cada uno de los entrevistados. La mitad, perdón, cuatro eran del interior del país, algunos con padres, los que dicen educación universitaria eran con padres médicos. Algunos trabajaban, la mitad trabajaba y la mitad no trabajaba, o sea que tiene un trabajo remunerado. A su vez, el tipo de institución donde realizó la secundaria, algunos eran del sector público, habían hecho en el sector público y otros en el sector privado, que eso después en los resultados van a ver que la respuesta ante ciertos hechos de la formación en la carrera, la respuesta fue diferente dependiendo de de qué sector realizó la secundaria. Este, y después lo de educación universitaria ya lo he mencionado y lo de educación terciaria también. Bien, y después, yendo a los resultados en sí mismo, las primeras visiones que planteé buscar fue, bueno, ¿por qué eligieron la carrera de medicina? Ahí en cada una de las presentaciones que siguen ahora puse como los fragmentos de entrevistas que me parecieron más significativos y más representativas de lo que salió. Por ejemplo, el primer entrevistado menciona que yo desde cuarto, o sea, de cuarto de liceo, ya tenía como un interés en biología, me gustaba mucho química, también me fue más que nada como buscando lo que más me gustaba y también descartando. En quinto, ya sabía qué quería hacer porque dentro de lo que estábamos dando, muchos seres vivos y a mí me interesaba más el humano. Y el otro entrevistado complementaba esto sobre tuve un docente brillante y el cual también había sido docente en quinto biológico. En este fragmentos lo que traté de representar es que la afinidad hacia lo biológico, que la mayoría de los estudiantes cuando ingresan o eligen la carrera de medicina, tiene un peso importante que cuando el estudiante elige la orientación biológica, el sexto, ahora si bien ha cambiado en secundaria, pero en el momento que ellos cursaron, la tradición era quinto biológico, sexto de medicina, como una tradición ya marcada dentro de secundaria. Y bueno, y después la identificación de docentes en secundaria que fueron motivadores para la elección de la carrera. Después, una de las entrevistadas que tenía un familiar, un padre médico, expresó que supongo que la influencia de mi madre también estuvo ahí, en esto de la elección de la carrera. Eh, Después, otro entrevistado decía ella, o sea, su madre decía que una carrera tan larga trabajando es muy difícil, busca una carrera más corta que por lo menos te puedas mantener y tener gastos. Este estudiante era un estudiante del interior. Entonces ahí podemos ver cómo los capitales, tanto culturales como económicos, influyeron también al momento de la elección de la carrera. En cuanto a lo cultural, como la tradición familiar de continuar la tradición de la formación médica en las generaciones. Y después en lo económico, bueno, cómo es la falta de capital económico también influyó al momento de elegir la carrera. En este caso el estudiante pudo hacerlo, pero hubo obstáculos
que impidieron que lo pudiera hacer de forma continuada, ¿no? Entonces, ahí como mencionaba, el sistema educativo no solo consagra las elecciones, sino que distribuye las posibilidades de acceso de acuerdo con la herencia social, reproduciendo así desigualdades preexistentes, que no deja de ser ajeno a eso. Después, el siguiente tramo era, bueno, las visiones que tuvieron al momento de ingresar a la carrera. Lo que veníamos hablando era el momento de la elección de la carrera, ahora es una vez que ya ingresaron. Ahí uno de los entrevistados mencionó, no sé ni qué me proyectaba porque no sabía qué hacer. O sea, cuando estaba en primero no se proyectaba como médica. No estuvo tan presente más allá de los controles pediátricos y controles en salud esporádicos como carnet de salud. En estas dos menciones eh, tenemos primero el imaginario social de lo que es el médico, ¿no? En este caso el entrevistado 5 decía que lo veía cuando iba al médico y iba a la consulta y ahí, según lo que veía, era la representación del médico que, que identificaba. Y después con el entrevistado uno este, que eran como más, son representaciones más incipientes, con pocos recuerdos, poco elaboradas, que después, a medida que vamos avanzando en la carrera, eso se va como, va cambiando. Después, en lo que tiene que ver con el primer trienio, que es ese choque entre lo que se imaginaban antes de entrar a la carrera y lo que se va encontrando en la formación, uno de los entrevistados menciona, noté que en biología celular la diferencia que yo tenía por haber ido a un colegio comparado a otros compañeros que, como arrancan de cero, tenían que repasar cosas que yo ya sabía. El otro entrevistado agrega, siempre me había ido bien en el liceo, fue chocarme con algo que nunca me había pasado. Una locura que fuéramos 1996 estudiantes, todos puestos para ser médicos, y después ver que la estadística decía que los que llegan eran entre 500 a 600 máximo. Este, y bueno, ahí es un poco el rendimiento académico inicial, o sea, cómo los que tuvieron una formación en educación privada, tuvieron una mayor herramientas para poder enfrentarse a la carrera de medicina comparado con estudiantes que eran de la formación pública. Lo que habla de la distribución desigual del capital cultural. eh, y que no se explica solamente por las diferencias estrictamente individuales de talento o de esfuerzo. Después, el papel de las instituciones educativas en los procesos de consagración y exclusión, en esto de que, bueno, arrancan 1900 y terminan 500, habla de un poco de cómo las instituciones van este, generando, o estimulando o favoreciendo, mejor dicho, la deserción en base al capital cultural que los estudiantes traen. Bien. Después, continuando, uno de los estudiantes menciona sobre los cursos de las ciencias básicas, ¿no? En este caso fisiología, fue de lo más abrumador. Cardiovascular, respiratorio mencionó como una versión por cardio. Ahí se destaca la fuerte clasificación del currículum básico biológico y el enmarcamiento rígido de los cursos, que son como formas de socialización disciplinar temprana, o sea, son los primeros contactos que tienen con las unidades académicas, en este caso básicas, y, bueno, y con nosotros, pero sobre todo las básicas, que son las que predominan en el primer trienio, y a su vez el inicio del pasaje por tribus académicas. A medida que van pasando por cada uno de los módulos, en este caso del BCC, se van sumergiendo en diferentes tribus, en cardio, fisiología, inmunobiología, etcétera, ¿sí? Y que eso hace que la necesidad de adoptarse diferentes disposiciones según el territorio académico, ajustando sus prácticas y discursos, dependiendo en qué tribu académica se encuentre. Bien, ya yendo al segundo trienio, que son el inicio de las experiencias clínicas, uno de los entrevistados menciona los conceptos, las palabras clínicas, las definiciones y el lenguaje es diferente con lo que venía dando en el primer trienio. Esa experiencia de sentirse un poquito y más cerca de médico que otra cosa. Y ahí ya vamos viendo que uno de los autores menciona que es la etapa de anticipación y ansiedad, que tiene que ver con esto de empezar a entrar en contacto con la profesión, y sentirse que no tiene las herramientas suficientes como para afrontarse a eso, que es por eso lo de la incompetencia, la confusión, el desajuste frente a su comunidad de práctica. Y lo que es la participación periférica legítima, que es desde el ingreso a la profesión médica, vas desde la periferia, que es desde afuera, y van cada vez más, a medida que van transcurriendo los años, a la profesión médica en sí misma, y no solamente desde lo que ve por fuera como observador. Bien.
Después otros entrevistados mencionaron, a mí me re gustó quinto, era como mucho más medicina. Lo que hay que aprender para ejercer la medicina lo aprendemos ahí en la medicina interna, queriendo salir de lo teórico, queriendo meterme en lo práctico y querer pasar al hospital. Acá, obviamente, este, para nosotros nos suena muy chocante estos fragmentos que traen los estudiantes en su discurso, pero tiene que ver con esta visión hospitalocéntrica que sobre todo tiene que ver con la corriente flexneriana del hospital como centro simbólico de la medicina, y que nuestra formación no deja ser ajena a eso, que a su vez se asocia con el prestigio, el poder y la legitimidad de la profesión. Y ya ahí empezamos a ver lo que es el currículum oculto en acción plena, que es como eh, sin estar escrito en el plan de estudio, los estudiantes ya te lo están transmitiendo de que quinto es la práctica médica, la medicina en sí misma. Después, en lo que tiene que ver con el internado, esa práctica preprofesional supervisada, ahí traje dos fragmentos de dos entrevistados, que fue la primera vez de sentirme médico, ahí me sentí médico 100%, me di cuenta de que sí, que me gustaba y que lo haría toda la vida recién, que lo haría toda la vida recién, o sea, lo vio en el internado. Estas serían como que Van Echep lo menciona como rituales de iniciación o prácticas iniciáticas, en esto que el estudiante deja de hacer, en esa transición del estudiante si bien sigue siendo estudiante el interno, pero ya está pasando una transición a profesional, empieza a ver a otros profesionales, cambia su estatus, y se va asegurando la continuidad cultural de la profesión. A su vez, el internado como un espacio de transmisión cultural y de reproducción de valores profesionales que garantizan esa continuidad, o sea, esa reproducción, y se va incorporando con mucho más fuerza a la cultura profesional, que no se veía tanto en los años previos. Y después otro entrevistado agrega, "Sí, se sigue viendo que te destraten, que no te dejen hacer las cosas porque quién sos vos o cuestiones así". Acá este fragmento lo traigo sobre todo por las experiencias en el currículum oculto de la reproducción de la violencia simbólica y no tan simbólica, en el contacto con los profesionales médicos. Y que bueno, que para la reproducción se necesita que un agente social lo reproduzca, para que los estudiantes lo manifiesten en ese sentido, como trae el fragmento. Bien. Y después, ya una de las últimas preguntas que le hacía a ellos era, bueno, ahora que estás por terminar la carrera, ¿cómo te visualizas como médico? Y ahí la mayoría decía, bueno, el médico que no quiero ser, eso es algo que cada vez lo tuve más claro y a medida que fui avanzando supe identificar claramente que esa es la manera en la que son y de la que yo no quiero atender a la gente. Esto es un poco que quiere ser el médico que no quiere ser, como contrapartida. Algunos médicos me parecía que atendían espantoso y decía lo contrario, yo ojalá que nunca sea así. Otro entrevistado, por otra parte, dice resolver los problemas del paciente, meterte en la comunidad, me veo más de ese lado. Entonces, en los dos primeros fragmentos, lo que se da es la entidad profesional desde el antimodelo sobre lo que no quiere hacer. Y después, la mayoría trae esto que también está puesto en el perfil de egreso de la carrera, que es la empatía, el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo y la responsabilidad ética. Como que ellos al momento de terminar la carrera priorizan esos valores. Bien. Después, otra de las preguntas que les hice, bueno, cómo se veían trabajando a nivel profesional una vez que egresen. Y entonces la mayoría dice, me gustaría muchísimo hacer primer nivel y es algo que me gusta pila. Sí me veo siempre tratando como de seguir aprendiendo, es lo más importante. Tengo pensado elegir una especialidad donde la calidad de vida no sea tan terrible. No tengo ni idea dónde me veo trabajando, no me visualizo en una ambulancia. Estos cuatro fragmentos lo que demuestra que hay un desajuste entre un currículum que no compasa las demandas del mercado, porque todos sabemos que la inserción laboral, por lo menos desde que egresan, tiene que ver con el acceso a ambulancias, emergencias, que ahí no es, hay un desacople con el currículum que no brinda esas herramientas para trabajar en esos espacios. Después, la valoración de la formación continua, o sea, como, bueno, termino, pero voy a seguir haciendo algo más. Y bueno, en relación a eso, la especialización opera como un anclaje identitario y estratégico en la medicina.
Bien. Después como me tracé como dos puntos, bueno, en qué momento qué aspectos se encuentran con el perfil de egreso, de lo que dicen los estudiantes, y después por el otro, cuáles son los puntos de desencuentro con el perfil de egreso. En los encuentros, los relatos de los estudiantes coinciden, y comparten con el perfil institucional sobre los valores humanistas que mencionaba en uno de los fragmentos, la necesidad de un aprendizaje permanente y valoran la cercanía con la comunidad e interés con el primer nivel de atención, que la mayoría lo dijo. Yo traje uno de los relatos, pero la mayoría mencionaba de la importancia del primer nivel. Después de los puntos de desencuentro, identifican vacíos formativos en áreas como semiología, humanismo, y débil integración entre ciclos, el sesgo hospitalocéntrico de la formación, que es contrario a lo que el perfil de egreso estipula, y las dinámicas disruptivas de maltrato, jerarquías rígidas y prácticas deshumanizadas hacia pacientes y estudiantes, que contradice totalmente con el perfil de egreso. Y bueno, yendo a las conclusiones, la identidad profesional de los futuros médicos no se construye de manera lineal, sino de hitos curriculares y experienciales. Esto que mencionaba, que cada experiencia en su aprendizaje fue generando un paso más a su identidad profesional, tanto como por asimilación o por contramodelo. Se resalta que los estudiantes poseen un perfil con fuerte orientación humanista, con énfasis en empatía, tolerancia y respeto, fue compartido en la mayoría de los entrevistados. Relatan carencias formativas, refieren escasa preparación para la atención prehospitalaria, no priorización del primer nivel de atención y baja jerarquización de la humanización médica. Después, las visiones de los estudiantes no se construyen de manera aislada, sino en diálogo constante con estructurantes como el currículum y la profesión médica. E intervienen tanto la acción pedagógica explícita en sus contenidos como las racionalidades disciplinares, las prácticas clínicas, que tienen que ver con esto, con el currículum oculto. El discurso institucional resalta la importancia de lo comunitario. El currículum en acción, que ya lo venimos hablando, persiste el predominio del ámbito hospitalario, vinculado al mayor prestigio y legitimidad académica, en esto que traían los estudiantes. A pesar de partir de casos con origen de clase y procedencia distintas, las representaciones iniciales fueron diferentes, pero las visiones al finalizar la carrera fueron similares, que eso habla de la reproducción del hábitus médico en la carrera. Bien. Después, como para ir ya terminando, ¿cuáles fueron los aportes a la educación médica de esta investigación? Los estudiantes, en esta investigación se identifica que los estudiantes construyen la idea de ser médico a partir de experiencias fragmentadas, que hay tensiones curriculares que ellos también lo vivencian y lo relatan, y modelos de rol contradictorios, que hay una evidencia del peso del currículum oculto en esta construcción, que no que es muy fuerte y que también nos tiene que hacer reflexionar sobre las cosas que decimos y hacemos en nuestra práctica profesional, que después los estudiantes lo visualizan y lo reproducen. La necesidad de políticas institucionales de humanización en la formación clínica y el desacople entre currículum prescripto y currículum vivido. Entonces me planteé como nuevos cuestionamientos en este sentido de, bueno, si lo que los estudiantes al finalizar la carrera se asemejan a lo que el perfil de egreso espera, ¿qué pasa que después en la práctica profesional es totalmente distinto a lo que el perfil de egreso se estipula? Y bueno, ahí me hice como algunas preguntas que hace que cambien esta configuración. ¿Es el sistema sanitario? ¿Son las condiciones de trabajo del profesional? ¿Son las prácticas jerárquicas institucionalizadas que después se ven en el mercado laboral? ¿Es durante la formación del posgrado y la residencia? Y bueno, ahí me planteé un anteproyecto para continuar mi formación doctoral, que se titula La construcción de la identidad profesional médica, reconfiguración de las visiones sobre el ser médico en el pasaje del grado al posgrado. O sea, ahora mi siguiente paso va a ser investigar, bueno, qué sucede una vez que egresan y pasan el posgrado, qué pasa con esas visiones de ser médico, si cambian o cambian, y cuáles son los estructurantes que llevan o determinantes que llevan a que se reconfiguren de forma diferente. Y bueno, por ahí estaría la presentación. Muchas gracias, David. Bueno, Perdón si fue una larga y escucha aburrida. larga, sí, pero aburrida creo que no. Creo que la escucha fue silenciosa por atenta.
Hay muchas cosas que seguramente nos dejaron reflexionando. Yo quisiera provocar a un intercambio que, más allá de que haya aspectos metodológicos o teóricos dentro de los referencias que ha citado David, que nos puedan resultar ajenos o distantes, porque no forma parte del lenguaje o de los autores que leemos habitualmente, eh, quiero animar a aportar desde la reflexión y desde la experiencia, porque sin duda que es un tema sobre el que todos tenemos mucho eh, para intercambiar. Eh, Antes de dar la palabra, quisiera hacer una referencia a la metodología, que eh, no es lo habitual y lo frecuente en nuestra facultad, el, el poder contactar con estudios de corte cualitativo, como es el caso. La educación médica y la bioética son dos campos de nuestra práctica que son extremadamente propicios para la investigación de este tipo, que de hecho no podrían avanzar en su desarrollo académico si no fuera en base a la investigación cualitativa. Pero es necesario también visualizar que nuestra especialidad, que la medicina en general, la salud pública y la salud colectiva, y particularmente la medicina familiar y comunitaria, eh, se enfrentan a a preguntas de investigación, a problemas que requieren producción de conocimiento a través de la investigación, que solamente se pueden ser respondidos a través de la investigación cualitativa. Entonces, es también de destacar la oportunidad de tener en este espacio un ejemplo de una implementación concreta, con la claridad que David presentó, la metodología, las técnicas aplicadas, y que esto nos permita ver esto como posibilidad y, bueno, saber que tenemos eh, posibilidades también dentro de nuestra unidad académica de avanzar en esta línea de producción. Así que bueno, ahora me ofrezco para ir dando la palabra a quienes quieran participar. Por favor, por lo pronto yo no veo a nadie que esté pidiendo la palabra, así que si lo que ocurre es que no veo, avísenme, pero creo que no hay pidiendo. Ahí levantó Sofía. Sofi. Alguien. Bueno, adelante, Sofía. Bueno, me encantó, me pareció súper interesante, David, la verdad que este, son cosas que uno siempre querría tener más información así de una investigación y no de lo que uno percibe y se imagina. Y está bueno tener una investigación que esté hecha así más con una metodología correcta y todo. Y bueno, y yo tampoco sabía de estas, o sea, debe haber cosas escritas, pero todo esto de lo del currículo prescrito, vivido, este, todas estas cosas que mencionaste, me encantaría que después la pueda tener para leer, me pareció súper interesante. Y me pareció también interesante, que me imagino que habrá sido difícil la elección, capaz te quería preguntar un poco mejor de eso, de cómo seleccionaste a esos 6 estudiantes, que justo tocaron estudiantes que eran como con un perfil más, sí, humanista, o no sé, vos dijiste, no sé, no me acuerdo la palabra que usaste, pero me imagino que no eran como tan biomédicos por las cosas que dijeron y eso, pero bueno, creo que constata esta investigación así, estas entrevistas, algo que uno percibe todo el tiempo, que es esto de que la facultad, por más que tiene en su plan de estudios priorizar el primer nivel de atención y la educación más humanizada, realmente termina generando médicos que tienen más
interés en el hospital, porque por esto de que vos decías que genera mayor prestigio y legitimidad académica, que me gustaron esas palabras, me pareció que es muy real, ¿no? Y uno no, a veces no lo puede como palpar eso, pero bueno, pasa así. Y, y por dónde es que se cuela ¿no? Bueno, currículum oculto, decías vos, como que por dónde es que se le transmite a los estudiantes que es mejor tratar mal a los pacientes en la emergencia porque parece que sos mejor médico si los destratas un poco y también destratas un poco también a los enfermeros y también destratas un poco a tus compañeros que mandaron del primer nivel en la emergencia a un paciente que no era grave y todo eso tiene mucho más cancha, digamos, no sé, o prestigio que tratar bien a los demás, que tratar de no hablar mal de un colega, que tratar de no hablarle mal a los pacientes, no sé, todas esas cosas que se van como colando en la formación del estudiante, que uno lo ve realmente como que fuera más importante aprender eso a veces que aprender medicina, ¿no? Y está bueno eh, poder reflexionar sobre esto, me encantó, la verdad, todo, sería bueno también saber cómo mejorarlo, ¿no? Pero bueno, me encantó. Y después, no, la pregunta era esto de cómo seleccionaste a los estudiantes y bueno, eh, que también parte de lo que digan va a depender de eso, Ujú. de quiénes eran, ¿no? ¿Qué perfil tenían? Bien, gracias, Sofi. El, el muestreo fue, que en realidad también fue diferente al que yo me había planteado. Yo originalmente me había planteado, partiendo de que hay un capital económico y un capital cultural que marca las visiones de los estudiantes, me había planteado acceder a las estadísticas del Forma que llenan los estudiantes al momento de ingresar a la carrera. Y seleccionar los estudiantes a partir de ahí, porque ahí se le pregunta, bueno, el nivel educativo de los padres, de dónde provienen, si trabajan o no trabajan, nivel de ingreso, etcétera. Mi idea era acceder a esos datos y contactarlos posterior para invitarlos a la investigación. Pero tal, el comité de ética no lo autorizó porque el forma no está público, solamente lo usa la oficina de planeamiento de la universidad. Entonces no pude acceder a esos datos, entonces tuve que ir de forma indirecta, pedirle a la coordinación del internado que publicara un Excel para que se pudieran, un formulario para que se pudiera anotar, y ahí les puse estos estructurantes que les mencionaba, y después se anotaron 45, casi 50 estudiantes en el listado. este, y ahí seleccioné el que lograba la categoría. Por ejemplo, habían dos estudiantes que tenían familiares médicos, justo una era la capital y otra del interior, tomé a las dos. Este, Esto que yo decía que no tuve ningún estudiante de los que se anotaron en el listado que tuvieran beca de ayuda económica, entonces tuve que tomar los estudiantes con educación, con padres con educación primaria, pero cuando los contacté no quisieron participar. Entonces tuve que ir como que a todos nos pasa cuando hacemos una investigación que vamos, una cosa es lo que fantaseamos y que vamos a hacer y otra cosa es con lo que terminamos realizando. Entonces puede pasar que justo esos 40 que se anotaron fueron porque este, les interesa siempre participar en investigación, colaborar, entonces ya tienen como una predisposición. Siempre hay un sesgo ahí de selección que inevitablemente está presente. Pero bueno, me llevo que por lo menos los seis tuvieron discursos similares en esto de, bueno, qué valoran como parte de ser médico, que son estos valores humanistas que están en el perfil de egreso. Y a contrapartida, visualizan lo que no quieren ser a partir de lo que ven en esto que vos decías de la práctica cotidiana, sobre todo en el internado, ¿no? Porque yo estaban en la segunda rotación, tercera rotación cuando los entrevisté, y ya tenían un bagaje importante de qué es lo que hace el médico en consultorio, en emergencia, en sala. Este, mm, y sí, y la otra es, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar? Ahí es como la gran pregunta, la punta del millón. ¿Qué podemos hacer para ir cambiando? Yo creo que una de las, capaz, como recomendaciones, de ser súper cuidadosa con las cosas que hacemos y decimos, que son ese currículum oculto que no lo podemos, que la institución no puede controlar o se le dificultaría controlar porque somos muchos docentes. A su vez los estudiantes no solamente están con docentes, también están con médicos que no son, cuando rotan por ejemplo el internado, o cuando hacen la práctica,
en clínica están con nosotros, pero a su vez están el equipo de enfermería, el equipo de administración, que también eso hace que visualicen otras formas de dirigirse hacia los pacientes o hacia el médico mismo. Este, creo que todos lo hemos vivido cuando fuimos estudiantes. Está Martín Olivera. Disculpen que tenga la cámara apagada, pero se me corta la señal con esta tormenta y en las ruralidades. Em, Nada, felicitar a David, que una cosa que omitió la profesora Ponzo en su presentación es que este señor es oriundo de Santoral. De San No es Bautista, menor. rural. Reniega un poco de los... Escuela No, rural. nada, ahí está. O sea que si uno hace toda esa trayectoria que está contó Jacqueline al principio, ¿no? ¿No? Desde ese inicio, ruralidad. Y si uno pone todas esas escenarios, ¿verdad? Qué lindo y ver en David un gran compañero, un gran docente y agradecerte por esto que nos trajiste, porque nada, nos hace reflexionar mucho, nos pone en palabras académicas cuestiones que nosotros convivimos desde que nos formamos, ¿verdad? Y más aún en un medio como la medicina familiar, que estas reflexiones las vivimos hasta en nuestro ejercicio de nuestra profesión como clínico, ¿verdad? Entonces, sin duda, David, que me encantó esa investigación. Me encantaría que algún día, si el claustro se pusiera a discutir plan de estudios, te llamara para tener insumos, ¿no? Porque te lleva a esa reflexión. Sin duda que este currículum oculto y el juego y el poder, no solamente cultural, económico, sino también político que hay, ¿no? Detrás de todo esto, de cómo nos vamos formando, y que nosotros como Universidad de la República, autónoma y cogobernada, y de libre acceso, tenemos que reflexionar, porque hasta incluso cuánto del mercado de las industrias farmacéuticas y de la medicina, de la salud en general, hay detrás ejerciendo su influencia en nuestro currículo, en nuestra formación, en nuestra forma de hacer medicina, que debería ir en consonante a esa visión universitaria bueno, que llevó a forjar esta universidad que tenemos, ¿no? Así que no es menor. Muchísimas gracias, David, y felicitaciones. La verdad que muy, muy, muy buena experiencia y sin duda que deja mucha tela para cortar. Muchas gracias por el espacio también. Abrazo. Muchas Gracias, gracias, Martín. Martín. En esto que vos traís de la industria, justo la compañera que compartíamos tutores, que es Noelia Esperanza, que es de fármaco, su tesis de maestría que compartimos, ella lo enfocó en los conflictos de interés en la prescripción farmacológica en la práctica de enseñanza. Este, de cómo lo que nosotros prescribimos y que los estudiantes visualizan sí, está llena de conflictos de intereses o no de la industria, que creo que este año defiende, creo que va a estar interesante también. Gracias, David. Gastón, Nada, yo agregar a esto que decía Martín, que está bueno que investiguemos, ¿no? Que nosotros cuando hacemos las devoluciones de los internos, cuando se van de las rotaciones, traen mucho de esto que trajo David y que no está escrito en ningún lado. Entonces, como que realmente ponernos a investigar y dejarlo por escrito de forma más, como más formal y científica. Está buenísimo, porque pila de lo que dijiste me retrotrae a los internos que se recibieron ahora, que decían justamente eso, vienen acostumbrados de lugares donde la violencia entre colegas, entre docentes y residentes es como muy... y entonces les asombró que, por ejemplo, en la policlínica nos lleváramos bien, que esperaban que cuando alguien se fuera empezáramos a hablar mal de ese otro que se fue, ¿no?
y le llamó la atención que no era así. Entonces, nada, eso, agradecer que hayas hecho la investigación porque trae como cosas que vamos recolectando de oído, que quede escrito en un lugar de forma científica y que da, como dice Martín, capaz que en algún momento te llaman o usan tu trabajo para tomar decisiones. Gracias, Gastón. Sí, yo creo que por eso me planteaba como en este segundo proyecto de ver qué pasa después en el posgrado, porque algo sucede que terminamos todos, y creo que todos nos incluimos, que vamos como perdiendo eso que el perfil de egreso marca. Este, y bueno, me encantaría compartirlo en los espacios que sirva para construir. Diana. Bueno, muchas gracias. Gracias Jacqueline, gracias David por compartir tu trabajo. Yo tengo el privilegio de ser la segunda vez que lo escucho, el trabajo de David. Estuve presente cuando lo presentó y lo defendió en su maestría y la verdad quiero transmitir el profundo orgullo que es para la unidad académica escuchar a David defender este trabajo con este nivel de profundidad y de rigurosidad metodológica y científica en la tesis. Me tocó ser tribunal, así que las reflexiones que voy a dar ya me las escucho a mí. Así que las voy a repetir. A mí me parece un trabajo sumamente valioso y aparte es un trabajo que nos pega desde todo punto de vista, ¿no? Nos pega como estudiantes que todos fuimos, nos pega como docentes que somos y nos pega como profesionales, además, porque en realidad en la discusión de la identidad del profesional y del ser médico que formó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, estamos todos involucrados. Y acá David los trae con una reflexión muy sistematizada y pone varias cuestiones, dimensiones en contexto. ¿Cómo se forma nuestra identidad profesional? ¿Cómo se construye nuestro ser médico? Tenemos un currículum con un perfil del egresado que es maravilloso y que todos estamos de acuerdo y que no le cambiaríamos un pelo. Pero el médico que finalmente se forma no necesariamente se forma con ese perfil y entonces ahí entran muchas dimensiones en juego si se atraviesan los contextos institucionales de la propia Facultad de Medicina, de los colegas que hablamos de nuestros colegas, de las formas en que hacemos la docencia, de la experiencia que tienen los estudiantes cuando pasan por las unidades curriculares, entre ellas la de medicina familiar y comunitaria, si realmente nosotros logramos mostrar plenamente nuestro trabajo, logramos enamorarlos de lo que hacemos, no para que sean médicos de familia más adelante, o sí, no sé, pero para que se entienda lo que es la práctica en el primer nivel de atención. Sin embargo, valoran la experiencia de la medicina interna y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si lo ven un año y con nosotros están como mínimo 4. Bueno, todas esas cosas se interpelan los contextos institucionales, donde ejercemos la docencia, si en ámbitos que son acordes para la enseñanza o no, si logran disfrutar o de entender cómo se trabaja en el primer nivel de atención, cómo juegan las representaciones sociales, ¿no? Sigue siendo el médico de familia un modelo de rol, un modelo prestigioso para la práctica profesional futura, bien remunerado. Todo eso juega, por supuesto. O tal vez es mucho más atractivo ver a los cirujanos una vez por semana, llegar tranquilos, dar 2 o 3 clases y retirarse despejados y nosotros estar luchando con los estudiantes, con las problemáticas complejas. Bueno, ¿de qué manera esas representaciones sociales juegan también acá? No solamente la experiencia, no solamente el currículum y estos contextos institucionales que son tan marcados. Entonces, David nos invita a una reflexión en ese sentido, que bueno, que uno dice, bueno, entonces tendríamos muchas cosas para cambiar, muchas cosas para seguir trabajando, porque de última el perfil del egresado propuesto sigue siendo el médico que necesita este país y tal vez no lo estamos logrando de esa manera y nosotros, comunidad académica, porque estamos en este espacio, tenemos mucho que ver y tenemos que tener mucho pienso para tratar de contribuir en eso. Simplemente una cuestión que ya se la dije a David, se la voy a volver a repetir, porque para que no la olvide en su segunda parte, la Facultad de Medicina tiene 2 sedes de formación, Montevideo y el CENUR Litoral Norte. A la hora de que David hizo esta tesis, ya estábamos en el CENUR Litoral Norte con la carrera completa y me parece que no es menor investigar el perfil de los estudiantes en el contexto de la descentralización, porque lo digo con experiencia, son otros estudiantes,
bien diferentes, que vienen con otras representaciones tal vez sociales, en donde los contextos juegan diferente, donde la presencia o la forma en que se vinculan con la unidad académica también es diferente por temas de numerosidad, etcétera. Entonces está bueno también contar con esa opinión y aparte consolidar esto de que nuestra Facultad de Medicina ya dejó de tener una única sede y tiene dos. Eso, ya te lo dije el día de la revolución, te lo vuelvo. Bueno, y nada, felicitarte y decirle que es un orgullo realmente que estés en este camino y haberte escuchado en su momento. Mm. Muchas gracias, Diana. Eso me lo vas a seguir diciendo hasta la muerte. Pero ya lo incorporé para la tesis doctoral, ya la incorporé, así que van a ser las dos sedes. Gracias. A mí me gustaría, no hay nadie ahora pidiendo la palabra, me gustaría hacer un par de comentarios sobre el trabajo, preguntas más bien. En un momento, David, decías que los egresados de la enseñanza privada tenían más elementos para su desempeño y me gustaría si podías profundizar un poquito en eso, porque entre otras cosas, eh, sí, recuerdo haber leído bibliografía contradictoria con eso, no de estudios de Uruguay, pero sí del área de la medicina familiar y comunitaria que rescataban la eh, formación rural como la que más instrumentaba para la formación, para las necesidades luego de la carrera. Entonces, un poco me gustaría este, eh, pedirte que profundizaras en eso. Y lo otro en relación, pero capaz que dejo eso y después te digo la otra cosa, pues es después, sí. No, sí, yo sé que puede sonar como chocante eso que dije, pero fue un poco de lo que trajeron por lo menos los estudiantes que tenían formación privada en el tramo de la carrera del primer año, ¿no? Es que es como más notorio porque es más de nivelación, porque hay cuestiones que ven en biología celular, para tener un ejemplo, que ya lo vieron en algunas de los colegios privados y no tanto en lo liceal. Que no significa que después eso marque, según el sector educativo donde se formó previamente, que marque el destino, la trayectoria posterior para egresar, o que vayan a tener éxito o no éxito por tener poco capital cultural en términos de Bourdieu. Pero sí para el tramo inicial de la carrera, por lo menos los estudiantes marcaron eso, que a los que venían del liceo les costó más, perdón, y entonces había un estudiante que decía, bueno, yo nunca me llevé ningún examen en el liceo y fui a empezar la carrera y me fui a examen. Y, sí, y había otro estudiante que decía, bueno, yo eso ya lo había visto en el liceo, en el colegio, perdón. Me aburrí en esas primeras clases porque ya lo había visto. Estos son 6 casos que traje, obviamente no es la representación general, en esto de que, como les decía, que el método era el- el comprensivo, y yo partí de que las voces de los estudiantes que traen no es la voz individual, sino que es la voz de la estructura social al que están sumergidos y representan. Entonces, puede pasar, como hay excepciones, de estudiantes que son de la educación pública, que tienen un buen desempeño posterior. No indagué específicamente si la educación primaria la habían hecho en ruralidad o en zona urbana, eso no lo indagué, solamente me enfoqué en secundaria. Este, pero sé que hay bibliografía, uno de mis tutores, que es Rondonea, trabajó de aserción estudiantil y un poco trae esto de los éxitos y deserciones dependiendo de la trayectoria previa en secundaria. Pero obviamente que no puede ser algo determinista de esto que yo traje en la tesis, no es la idea. Claro, no, pero está interesante profundizar en eso, sí. Ujú. Sí, porque es No, más que nada en el capital cultural. En lo que yo me enfoqué es en el capital cultural, no en el éxito posterior. Porque de éxito tuvieron porque llegaron a ingresar esos estudiantes que yo entrevisté. Pero claro, en sí. el primer tramo de la carrera les dificultó o más o menos, dependiendo a estos estudiantes que yo entrevisté. No sé el resto
Eso sería otro estudio que estaría interesante hacer también en medicina. Sí. Lo otro que me parece, quería destacar, lo que me parece muy interesante, como lo muestra el estudio, cómo cambia esa percepción del ser médico a lo largo de la carrera, ¿no? Lo que se va perdiendo o lo que se va gastando, ¿no? Eh, Ahí David trae el concepto de hábitus, este, ¿no? Que es esa conformación, ¿no? Este, que es propia de determinado estatus social, en este caso profesional, ¿no? Que es la medicina y que evidentemente se va construyendo, si bien hay un previo, ¿no? Que ya los estudiantes vienen con un hábitus, ¿no? Los estudiantes de química son distintos que los de medicina y son distintos que los de ciencias sociales, ¿no? Pero luego eso se va profundizando, ¿no? A mí me pasó el sábado pasado que tuvimos el parcial de, de cuarto y de sexto, y, y tuve esa sensación de ver en, en, eh, encarnado, tomando ese otro concepto que es de la epidemiología crítica, ¿no? Cómo se hace cuerpo la experiencia, ¿no? Y la diferencia que hay entre un estudiante de cuarto y un estudiante de sexto, que el estudiante de sexto ya viene con una carga mayor de todo lo que implica haber transitado no solo la facultad de medicina, sino el contacto con la enfermedad, con el sistema de salud, con la muerte, ¿no? Con todas cuestiones que hacen a nuestra formación, que está el currículum, pero está la experiencia vital donde eso transcurre, que también moldea, ¿no? Y creo que es un punto crítico, digamos, ese para profundizar nosotros como colectivo docente de medicina familiar y comunitaria con la responsabilidad que tenemos en la formación de grado, ¿sí? Eh, Pensar de qué forma podemos contribuir favorablemente, ¿no? A que, bueno, ese tránsito sea de lo más constructivo y posible para eh, ir a ese perfil, ¿no? Que no se logra eso solo con competencias. Eso es seguro que es así, ¿no? No es solo con competencias. Entonces, sí tenemos que trabajar en el desarrollo de las competencias, en la formación para las competencias, pero hay otros aspectos que deberíamos profundizar en eso porque creo que el estudio lo muestra muy bien eso, que es algo que lo vemos y ahí queda documentado, ¿no? Hay cosas que cambian, pero cambian en un sentido de pérdida, ¿no? Y de debilitamiento. Entonces, me parece riquísimo ahí. Y nada, lo último que quería decir es me genera mucha curiosidad ver cómo pensar la configuración de ser médico después del grado, porque en una en un escenario en el cual el ser médico no vale, porque lo que vale es ser especialista, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, está toda la carrera buscando el llegar a ser médico, pero después está la diversificación para ser otra cosa, ¿no? Que es un especialista de algo que en muchos casos es muy distinto a lo que era el perfil del médico, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío muy interesante en la próxima investigación, David. Así que seguiremos atentos. Sí, eso, y además algunos no hacen especialidad, entonces también está ese otro punto para investigar, que eso lo tengo que ver con mi tutor, pero va a estar interesante. Y no, esto que vos traías, Jacqueline, de lo que viviste el sábado, yo tengo el privilegio de estar en primero, estar en contacto con primero, después en cuarto y sexto y internado, y uno ve cómo va como cambiando, y creo que eso también fue que me ayudó a que la tesis saliera así, este, porque uno lo ve, ¿no? Cómo van como reconfigurándose.
Yo pensé que algunos iban a decir que cuando empezaron la carrera querían ser forense, pero ninguno lo dijo. Porque, sin embargo, en primero, cuando estás en contacto con ellos, te dicen que quieren hacer eso. Creo que otra investigación podría ser la elección de la especialidad. Cuáles son los factores que llevan. Este, Eso sería como otro camino. Y agradecerles por el espacio de presentación. Y creo que este trabajo yo lo puse en la tesis, ¿no? Que este es un trabajo que lo realicé por el intercambio que hemos tenido todos los compañeros docentes en todos estos años, en donde nos hemos juntado, encontrado, charlado, y siempre salen estas cosas, y por eso fue un poco que me motivaron a realizar. Así que es un agradecimiento a todos por habernos cruzado en el camino. Muchas gracias a vos, David, y felicitaciones de nuevo. Y a todas, a todos por la participación en esta reunión académica. Nos vemos la próxima en el mes de septiembre y el jueves que viene en el Ateneo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Chao, gracias. Ah, ya está, ¿no?